Semana 26 del tiempo ordinario. Muy estimados hermanos y amigos, los invito para que escuchemos y veamos el Evangelio de Marcos 9 del 38 al 48. Maestro, había uno que sacaba demonios en tu nombre, pero no nos sigue. Se lo prohibimos porque no nos sigue. No se lo prohibáis, porque no hay quien haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Si no está contra nosotros, por nosotros está. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y a quien haga tropezar a uno de estos pequeños, que creen en mí, mejor sería que se le atase una piedra de molino al cuello y fuera echado al mar. Ay, del mundo por los tropiezos, porque es necesario que los tropiezos vengan. Pero ay de aquel por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que, teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado al fuego eterno. Y si tu ojo fuera a caer, sácalo de ti. Mejor te es entrar en la vida con un solo ojo, que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde su gusano no muere ni el fuego se apaga. Palabra del Señor, de la voz de Dios en tu vida. Muy estimados hermanos y amigos, los saluda con mucho cariño su amigo el Padre Pedro. Este Evangelio de hoy que nos presenta Marcos nos está hablando de un hecho muy importante. Una persona se encontraba expulsando demonios sin estar siguiendo a los demás del grupo de los discípulos, de los apóstoles de Cristo. Esto nos lleva a pensar que muchas veces nosotros nos puede dar como celos, coraje, envidia, que otras personas hagan el bien o que incluso hagan curaciones en nombre de Cristo. Aquí está la respuesta del mismo Jesús cuando les dice: Señor, le prohibimos porque no nos seguía. Es muy probable que este hombre sí haya sido del grupo de los apóstoles, simplemente ya no los seguía, pero hacía el bien, curaba en nombre de Jesús. Y entonces la respuesta de Jesús es: no se lo prohíban, el que no está en contra de nosotros está a nuestro favor. Creo que mucha gente, aún de ser de otras religiones, luchan por causas buenas y justas, aunque queda claro que no por eso estamos diciendo que todas las religiones sean iguales, sean buenas, no. La religión única y verdadera es la de Cristo, pero en otras religiones también hay personas de buena voluntad que buscan la justicia, el bien. Entonces tenemos que unirnos a toda causa por el bien. Nos debe de unir eso, aunque otras cosas no compartamos con ellos. Pero también viene otra enseñanza muy importante: no escandalizar a nadie, sobre todo los que estamos metidos en el trabajo pastoral, en el ministerio, los laicos, porque esto es de lo que más le molesta a Jesús, al grado que llegó a decir que más le valía a una persona que escandalizara, le pusieran en el cuello una piedra de molino y lo echaran al mar, se la ataran. ¿Cómo eran las piedras de molino de aquel tiempo, de aquel lugar? Era como una llanta de carro, pero de pura piedra, y esa la hacían rodar con movimiento a través de algún animal para que pisara el trigo y lo moliera. Imagínense qué grado de sentimiento de Cristo por las personas que de repente, en lugar de que demos un buen ejemplo, a veces damos un mal ejemplo y escandalizamos a los pequeños. Recordando que los pequeños no solo se refiere a los niños, sino toda aquella persona pobre, humilde, viudas, desprotegidos,
gente buena, de buen corazón, que siguen a Jesús, pero que podemos, con nuestros malos ejemplos, alejarlos de Dios. Por eso es un llamado fuerte de Jesús para que no lo hagamos. Incluso llega a decir estas frases que desde luego no se deben tomar literalmente. Si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo. Si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo. Si tu mano, si tu pie, si tu ojo, es mejor que entres al reino de Dios así, sin ellos, que ser condenado. Entonces, ¿qué significa esto? No significa que nos vamos a cortar el pie, la mano, sacarnos un ojo. Significa que así como nos dolería cortarnos una parte del cuerpo, nos va a doler también dejar el pecado. De hecho, Mateo y Lucas, tratando este mismo texto en la concordancia, nos va a hablar de otro detalle. Córtatelo y tíralo lejos. Esto es muy importante, porque si habláramos así de manera literal, si uno se corta un brazo y lo deja por ahí, pues a lo mejor le da una tentación de volvérselo a pegar. Entonces aquí al decir tíralo lejos es para referirse al pecado. Cortar con el pecado es cortar, separar y tirarlo lejos, es decir, no volver. Esa es la invitación muy fuerte para nosotros los cristianos de tomar una nueva vida y rechazar el mal con radicalidad. Esta es la invitación muy fuerte para no escandalizar a nadie y para no hacer daño. Que nosotros más bien como cristianos seamos los que hagamos mucho bien a los demás, lejos de dañarlos con nuestras malas actitudes. Un evangelio muy interesante que ojalá nos sirva a todos, ¿verdad? Un ejemplo podría ser alguien que quiere dejar la bebida, que sabe que le está haciendo daño, que ha caído en un vicio, pues cortar con pues esos disque amigos que lo están llevando a eso para que él pueda liberarse y estar sobrio, como dicen los de los grupos de alcohólicos, y poder sanar de esa enfermedad. Y así todo lo que es pecado nos daña a nosotros, daña a los demás, daña a la sociedad y ofende a Dios. Que el Señor nos ayude a salir de todas estas cosas y nunca enojarnos porque otros hagan el bien. Al contrario, hay que unirnos todos para hacer obras de bien, de justicia y de paz. Que el Señor los colme de sus bendiciones. A todos les deseo un feliz domingo familiar. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo los acompañe siempre.